Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo diseñar dos apartamentos de 75 metros en un segundo nivel. Como ven, este es el segundo video de una serie que le estoy haciendo. En el primer video le diseñé esta casa de 150 metros cuadrados y como les dije desde un principio, aquí pienso diseñar dos apartamentos de 75 metros cada uno y que continúen con esa escalera. Cuando termine esa escalera, ven que termina encima como de un pasillo de 1 metro, entonces ahí es donde va a continuar la entrada a cada uno de los apartamentos. Aquí tenemos el primer plano donde está la marquesina doble, 3 habitaciones, baño, sala, comedor, cocina. Entonces encima de eso es donde vamos a diseñar este. Como ven, es similar, lo único que los mismos muros que están debajo los vamos a poner arriba, a excepción de 2 o 3 muros nuevos, y por eso le vamos a fijar columnas desde abajo para que puedan continuar la columna hacia allá y tenga más refuerzo. Como ven, tiene una vista aquí de la planta 1, de la planta 2, y también tiene un modelo en 3D que es el que yo le voy a hacer ahora, donde vamos a moblar, a pintar, a poner puerta, ventana, todo eso, para que así el cliente tenga una idea clara de cómo quedaría su casa una vez terminada. Y les recuerdo que si alguno de ustedes quiere diseñar algo, solamente tiene que contactarme en la descripción de este video. Le voy a dejar las redes sociales. Recuerden que antes de construir cualquier cosa deben tener una idea clara de lo que quieren, y sobre todo si el terreno que ustedes tienen disponible le cabe lo que ustedes quieren diseñar. Por eso es bueno primero mandar a diseñar algo para tener una idea de si cabe la casa que ustedes quieren en el terreno que tienen disponible. Como les dije, les voy a dejar en la descripción las redes sociales para que se pongan en contacto. Si te gusta mi video, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que estaré haciendo durante todo este mes. Y continuamos. Como ven, aquí tenemos la vista, la primera y la segunda. Entonces aquí vamos a diseñar un apartamento de este lado y un apartamento de aquel lado. Como ven, van a ser apartamentos sencillos pero bien distribuidos. Van a tener un balcón, una sala, un comedor, una cocina, 2 habitaciones y un baño. O sea que son apartamentos bastante asequibles. La idea del dueño es construir la casa desde un primer nivel, pero planeando con la escalera tener un segundo nivel donde vas a construir los 2 apartamentos para alquiler. De esta manera va a poder vivir en sus casas. Como ven, la casa de abajo tiene 3 habitaciones y 2 baños, cabe una familia perfectamente. Y en el segundo nivel van a haber 2 apartamentos con 2 habitaciones cada uno. Y los apartamentos van a tener entrada independiente de la casa. Significa que lo pueden alquilar sin ningún problema y obtener beneficios. De esa forma no tendrían que comprar un terreno y construir apartamentos en otro lado. Pueden construirlo encima de su propia casa y usarlo como alquiler con una entrada independiente. De esa forma pueden obtener ingresos de los alquileres de los apartamentos. De hecho, esa escalera está diseñada para continuar a un segundo o un tercero, lo que quieran diseñar. Por eso tiene mucha columna y por eso las columnas están especificadas desde abajo, deben continuar hacia arriba para que así la casa quede reforzada y bien segura. Como ven, aquí estoy diseñando las habitaciones, los 2 baños. Aquí también vamos a reducirlo. Aquí tenemos una puerta de 90 que tiene acceso al baño. Como ven, el balcón. Igual en el apartamento de al lado, como ven, viene diseñando lo mismo que está debajo. O sea, debajo de ese lado hay 2 habitaciones, un baño, sala, comedor y cocina. Eso es lo mismo que yo voy a enseñar ahora. Aquí donde está el balcón es donde está la escalera la galería del primer nivel. Entonces ahí encima de esa misma galería va a haber un balcón del segundo. Así es, igual donde están las habitaciones. Como ven, estoy diseñándolo de una forma que la casa quede diseñada muro sobre muro para que así sea más resistente. Incluso donde hay un muro de más, desde abajo ya está pensado y diseñado poner una columna y una viga por encima del plato para reforzar y para cargar esas paredes, para que así sea todo seguro y sin ningún inconveniente. Como ven, tiene el mismo diseño de abajo, donde mismo está la cocina. Abajo también va la cocina de ese apartamento, igual las habitaciones y el baño, igual el desayunador y todo eso. Por eso está pensado de abajo, como les dije, está planificado para que en eso 150 metros cuadrados, que es lo que tiene la casa, puedan diseñar todo lo demás.
Le voy a dejar mis redes sociales aquí, como ven, edioni.galvo en Instagram y en Facebook. Ahí pueden localizarme si tienen preguntas o dudas, o si desean mandar a hacer su diseño. Recuerden que solo tienen que darme la medida y decirme qué tienen planeado hacer, cuál es su idea, y basado en eso podemos diseñarlo entre ambos. Como ven, aquí ya tengo los muros. Aquí solo voy a poner linterna. Como ven, este balcón, todo esto debe estar abierto. Ahí va una columna en la esquina. De esa forma la casa va a tener mucha ventilación y va a ser bastante fresca, y tiene su entrada independiente que no va a tener nada que ver con el propietario de la casa que vive abajo, sin ningún inconveniente. Como ven, aquí tenemos una viga de soporte igual aquí, para que quede todo perfecto. Como ven, ahí tiene la escalera, y al lado de la escalera, de cada lado, va a estar el balcón de cada apartamento. Igual aquí vamos a hacer una viga que va a ser entre la sala y el comedor de ese apartamento. Aquí tenemos ventanas, recuerden, para que tenga mucha ventilación. Tiene varias ventanas. Por aquí también, como ven, aquí tenemos más. Aquí estamos en la habitación. Aquí tenemos más ventanas. Ventana, lintel. Recuerden que la ventana se toma 1.50, 50 son para el lintel y el 1 es para la ventana. Igual aquí, cada lado. Aquí igual de este lado también. Igual aquí. Perfecto. Ahí tenemos un desayunador. Eliminamos todo eso. Aquí tenemos una viga encima del desayunador. Eso es para dividir el comedor de la cocina. Como ven, ahí tiene el desayunador. Perfectamente. Aquí tenemos también ventanas para que tenga más aire, entre más aire a la casa, no sea tan caliente. Igual aquí, linterna aquí. Aquí ya estamos en el apartamento número 2. Linterna de este lado igual. Desayunador aquí también. Igual con una viga encima. Y aquí tenemos una viga entre la sala y el comedor. Y aquí una entre el comedor y la cocina. Desayunador aquí. Como le dije, esa casa está pensada y diseñada con el juego de viga y columna que lleva para soportar un segundo o un tercer nivel sin ningún inconveniente. Recuerden que las columnas están construidas desde abajo. Yo les mostré la vista en el plano, donde las columnas empiezan desde abajo y continúan desde el segundo nivel, continúan hacia arriba. Igual la escalera está diseñada para poder continuarla hacia arriba, para poder hacer una tercera o penthouse, o lo que ustedes deseen, o subir arriba a tender ropa, o lo que prefieran, o como terraza más grande, como prefieran. Para eso está pensada la escalera, para continuar hacia arriba sin ningún inconveniente. Aquí tenemos más ventanas de este lado también. Como ven, ya está quedando muy chulo. Vamos a pintarla, vamos a elegir un color más o menos apropiado. Recuerden que si ustedes están haciendo su diseño pueden elegir el color que prefieran. Vamos a ponerle este. Aquí, otro retoque más por aquí, y perfecto. Como se ven, pinté la casa de un color y los apartamentos de otro, para que haya una distinción clara de que es una casa aquí ponemos puerta pintada de caoba. Recuerden que las puertas siempre deben abrir hacia una pared, eso permite la circulación de la casa. Puerta aquí, ambos lados también. Igual aquí, las habitaciones, baño, habitación igual de este lado. Esta está mal puesta, ya lista. Aquí tenemos ventana ahora. Si te gusta mi trabajo, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y continuamos. Como ven, ahora estamos moblando aquí, cama. Como ven, cada apartamento tiene 2 dormitorios, o sea que se puede alquilar perfectamente a una familia con niños sin ningún inconveniente. Ok, aquí tenemos closet. Cada habitación tiene su closet. Como ven, aunque los apartamentos son chiquitos, están bien distribuidos y cabe perfectamente su cama, gavetero, closet y todo lo que una habitación normal exige. Aquí tenemos mecedores en los balcones. Aquí vamos a trabajar con la sala. Vamos a poner mueble en la sala para que ustedes vean que se puede amueblar y distribuir con todo lo que conlleva una casa. Aquí tenemos sala, comedor. Perfecto. Como ven, tiene el pasillo libre de la entrada, de la puerta.
Igual aquí de este lado también tenemos la sala. Continuamos aquí, vamos a trabajar en esta área. Aquí vamos con los baños. Aquí tenemos un baño completo con todo. Igual aquí, vamos a poner aquí un lavamanos. Perfecto. Inodoro. Y cabina de ducha. Vamos a mover el inodoro. Perfecto. Para que la entrada a la cabina de ducha no se vea obstruida. Televisores aquí y aquí. Ven, tiene esas habitaciones completas sin ningún inconveniente. Aquí tenemos una nevera, otra aquí. Vamos a seguir trabajando con la cocina. Como ven, aquí tengo muebles de cocina, estufa, muebles de cocina igual. Igual aquí también, lavamanos, fregadero. Perfecto. Y continuamos aquí. Como ven, ahí está. Miren lo chulo que se está viendo. Se ve perfecto. Y aquí tenemos la escalera, el tool. Como ven, aquí está todo claro, perfecto. Y vamos a mostrar ahora. Como ven, aquí tenemos la escalera, pintura. Vamos a ponerle piso para que se vea más bonito. Y vamos a subir un mechón aquí de 90 centímetros para poner protector de hierro, para que aparte de que tiene mucha ventilación también sea bastante seguro. Como ven, esos balcones van a estar completamente cerrados. Y aquí tenemos también una puerta, un protector de hierro, igual aquí. Y como ven, ahí está la escalera, termina de subir ahí y entra para los apartamentos. Esa misma escalera pueden continuarla hacia el tercero y usarla para cualquier cosa, como ya les he dicho, puede ser penthouse o lo que deseen. Aquí vamos a hacer un pequeño tour para que vean cómo va quedando la casa. Como ven, aquí tenemos perfecto, miren cómo se ve el frente, la escalera sube, da la vuelta y aquí entra a cada uno de los balcones. Aquí tenemos una sala, comedor, cocina, habitación, baño, habitación. Igual de este lado, balcón, sala, comedor, cocina, dormitorio y baño. Como ven, 2 apartamentos completamente, con todo lo que se necesita. Así de fácil es. Y continuamos por acá. Perfecto. Ahora vamos a proceder con el plato. Vamos a echar un plato y a este plato sí le vamos a hacer un pequeño vuelito, porque como ya es el segundo que vamos a hacer por ahora, como quiera, lo dejé diseñado de una forma que si el dueño quiere continuar hacia arriba puede hacerlo perfectamente y la casa soporta otro nivel más. Y como ven, la escalera la estoy dejando descubierta. Eso quiere decir que esa escalera puede continuar hacia arriba y diseñar en ese tercer nivel lo que deseen. Como ven, tiene un vuelo de 20 centímetros hacia afuera. Y continuamos aquí, igual de este lado. Perfectamente bien. Como ven, el mismo diseño que está abajo es el mismo que está arriba. Perfectamente igual. Entonces, ya ustedes ven que en 150 metros se puede diseñar una casa de 3 habitaciones, marquesina doble, sala, comedor, cocina. Y en el segundo nivel 2 apartamentos de 2 dormitorios cada uno. Y aquí tienen la escalera, como ven pueden continuar hacia arriba y terminan igual en ese pasillo. Y pueden hacer lo mismo que está diseñado en el segundo nivel, pueden repetirlo en el tercero. Así tendrían 4 apartamentos para alquiler encima del plato de su propia casa. Sería una buena inversión, ¿verdad? Si te gusta mi trabajo, sígueme en mis redes sociales, Johnny.galvez en Instagram y en Facebook. Responderé sus preguntas, dudas o sugerencias. Con gusto las atenderé. Apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita. Bye bye y hasta la próxima.